Creo que en esto estamos todos de acuerdo. Hoy hay un alejamiento cada vez más fuerte de Dios, especialmente en Occidente. Dios no existe, o Dios ha muerto, o aunque existe no me interesa porque me dicta normas que no quiero aceptar. E incluso aún creyendo en la existencia de Dios, se lo concibe como un ser al que no le importa demasiado lo que hace la humanidad, y no abre juicio al respecto. Y así vemos el aumento de los pecados y cada vez más destructivos, como la rebelión a la propia naturaleza con que las personas fueron creadas, por ejemplo, mediante el cambio quirúrgico de los aspectos exteriores del sexo asignados al nacer. Vemos también que los cristianos son perseguidos y la cultura se burla de ellos, y que en la iglesia un número de sacerdotes ha abusado de niños y no respeta los mandamientos de Dios, o sea que ha perdido la fe. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Pensará Dios que es una decisión, que es la condición de nuestro libre albedrío y por eso nos deja que sigamos así? ¿Y esto va a seguir así in eternum? Algunos piensan que la humanidad se corregirá cuando se dé cuenta de las consecuencias de lo que hace. Otros suponen que la Iglesia volverá a evangelizar el mundo si logra acercarse a las necesidades de la gente. Pero ¿se puede esperar que la mera evolución de la situación actual, por meros esfuerzos humanos, genere este cambio de rumbo de la humanidad? ¿No será necesaria una intervención más profunda y quirúrgica de Dios para solucionar esto? Para ilustrarnos deberíamos mirar la historia a ver si tenemos algún elemento al respecto. Y ahí veremos que Dios ha intervenido activamente y sostenidamente para purificar y corregir a la humanidad. No le da lo mismo si nos alejamos de Él o nos acercamos a Él. El Antiguo Testamento menciona incluso que Dios recreó la vida sobre la tierra, inundándola y dejando solo unos pocos sobrevivientes para comenzar de vuelta, debido a la maldad imperante. Estamos hablando del diluvio, ¿no? Y también vemos en numerosos pasajes que luego de hacer un pacto con el pueblo judío, lo corrige por sus iniquidades. Repetidamente vemos que Dios permitió que otras naciones persiguieran a Israel para que fuera purificado. En Isaías 10, Dios dice que Él usó a Asiria como herramienta para purificar a Israel, pero que Asiria no escapará del castigo por su iniquidad, como luego sucedió realmente. O sea, que aunque Dios manejó a Asiria como un hacha para poder a Israel, esto no significa que el hacha fuera buena. El hacha también deberá ser refinada por el fuego. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios ante tanto alejamiento de los planes divinos y tanta maldad imperante en la tierra y desviaciones dentro de la iglesia? El plan parece ser corregir y purificar a la humanidad como lo ha hecho antes. No hay nada nuevo, solo parece que lo olvidamos, que nos hemos distraído. Pero hay muchos signos en la naturaleza y en la sociedad del desagrado de Dios con lo que está sucediendo. Y esto es profético, porque luego de esas advertencias vendrá una etapa de poda de la maldad, con el corte de las ramas de la vid que no den frutos. Esto lo podemos apreciar en la iglesia ya. La iglesia ha estado pasando por una gran poda de purificación en los últimos 50 años. La exuberante vid del catolicismo y la cristiandad occidental se ha reducido notoriamente. Los números de concurrencia a misa han bajado drásticamente en todo Occidente, pero especialmente en Europa en las últimas 5 décadas.
donde además uno puede ver con dolor la cantidad de iglesias que son desconsagradas y ocupadas luego por el Islam o shopping centers o librerías o algo peor. Esto no pasa sin que Dios lo permita. Dios está podando las ramas que no dan buenos frutos en la iglesia. Es cierto que aún quedan cristianos nominales, pero poco a poco ellos van a dejar paso a un pequeño rebaño más ferviente en la fe. Ya se ven algunos signos, como el florecimiento de los medios católicos y de la apologética católica, y que los nuevos conversos son más devotos y creativos que los cansados católicos tradicionales. Y por el contrario, se ven cómo las experiencias de cristianos que habían adoptado la moral del mundo están implosionando. Esto lo vemos en cómo se ha reducido más drásticamente el cristianismo en los países del norte de Europa, que son un verdadero laboratorio para ver esto. Estos países fueron los primeros en desestimar el mandamiento de la fidelidad conyugal. Comenzaron a ordenar mujeres al sacerdocio, luego homosexuales, hasta llegar inevitablemente a casos en que los propios pastores manifiestan públicamente a sus comunidades que ya no creen en Dios. Y en toda Europa los conventos de monjas que producen nuevas vocaciones son los apegados a una fe tradicional. Los otros están muriendo lentamente. Por otro lado, Dios está permitiendo que el mundo cada vez más secular y hostil aflija a la Iglesia. Está permitiendo que el laicismo militante se burle de las creencias religiosas, incluso que se criminalice las creencias religiosas y en algunos casos que haya martirios. Por lo tanto, parece que Dios está permitiendo que la Asiria de la cultura moderna y decadente hiera y maltrate al pueblo de Dios. Esto purifica al pequeño rebaño que permanece fiel, porque será mucho más ferviente en la fe. Pero Dios en algún momento empuñará el hacha contra la modernidad de manera más evidente que hoy. En algún momento la modernidad tendrá que responder por su maldad. Hoy ya sabemos que la primera etapa de la purificación está en marcha, que es la purificación de la Iglesia. Los signos son más que claros: abuso sexual de los sacerdotes del clero, cultura gay en los seminarios, apostasía, confusión doctrinal, pérdida de fieles, y se puede seguir nombrando. ¿Pero sucederá la purificación en el mundo? Dios en su infinita misericordia no puede permitir que se sigan perdiendo almas. Y por tanto ya tiene establecido cómo incitar al mundo a la conversión para que la gente cambie su vida, cambie su enfoque. ¿Y cómo y cuándo sucederá esto? Las últimas aspiraciones de la Santísima Virgen María y una larga tradición de místicos en los últimos 3 o 4 siglos nos dicen que esto sucederá cuando venga el gran aviso a la humanidad. Allí cada ser humano verá su vida tal como Dios la ve, con sus pecados y sus buenas obras. Allí cada uno sabrá que Dios existe y podrá decidir en su libre albedrío si seguirlo o no. Pero, ¿por qué todavía el aviso no ha ocurrido? ¿No es suficiente la maldad y el pecado? En primer lugar, es posible porque Dios es infinitamente más paciente de lo que nosotros somos. Entonces, ha dilatado. En segundo lugar, porque Dios ve el panorama completo, a diferencia de nosotros, que vemos solamente una pequeña parte de la realidad. Nosotros no vemos la totalidad de los corazones humanos, ni la bondad o maldad oculta en ellos.
ni tampoco los cambios sutiles que se puedan estar dando gracias a la oración del pueblo de Dios. Tal vez también Dios pueda estar reservando el aviso para el momento en que la inmoralidad humana haya alcanzado su pico. Por ejemplo, cuando sea imposible que la Iglesia pueda convertir a un número mínimo de pecadores. Porque en realidad el Señor prefiere trabajar a través de nosotros tanto como le sea posible. De esto no se sale sin una intervención profunda de Dios. De la misma forma que no podemos llegar al cielo sin su gracia. Debemos orar entonces para que Dios intervenga profundamente y así apoyar su trabajo. ¿Y cómo tenemos que prepararnos para este aviso? En primer lugar, estar personalmente listos, o sea, en estado de gracia, para poder ayudar en ese momento a los demás y a la iglesia. En segundo lugar, deberíamos tener planes para asistir a nuestros seres queridos, porque el aviso supondrá una conmoción espiritual importante en muchas personas. Y nosotros deberíamos asistirles con consejos adecuados, con contención, materiales y otro tipo de recursos. Esto supone desde ya consagrar a nuestras familias y hogares, y además rezar el rosario todos los días en familia, promover la devoción a la Santísima Virgen y los santos, y hacer actos de penitencia. En los foros de la Virgen María hemos publicado un artículo con mucho más información y más elocuente sobre este tema que hemos resumido aquí. El enlace para poder leerlo te lo dejo en la descripción de este video en YouTube. Te agradezco también por la atención que has tenido a este video y me gustaría conocer tu opinión sobre esto que hemos tratado. Y si te gustó este video, por favor marca un dedito para arriba, inscríbete en nuestro canal de YouTube y compártelo con tus amigos.